¿Alguna vez te pusiste a pensar en qué refleja Minecraft Hardcore más allá del juego? ¿Alguna vez tuviste una oportunidad gigante en tu vida, pero por miedo no pudiste tomarla? Hoy vamos a ver cómo Minecraft Hardcore se relaciona directamente con tu miedo al futuro y a progresar en tu vida. Como siempre, otra vez estás buscando un tiempo libre para jugar solo o con tus amigos, pero esta vez querés hacer algo diferente. ¿Qué pasaría si creas un mundo hardcore e instantáneamente, con miedo pero con adrenalina y suspenso, lo creas? Todo empieza como siempre, debes talar árboles, hacer tus primeras herramientas de madera y vas a buscar la piedra más cercana, pero en ese momento algo te detiene, es tu mente diciendo, cuidado, recordá que no podés morir. Y en ese momento en tu cabeza comienzan a pasar escenarios en los que podrías morir. Comenzás a decirte, ¿y si pasa esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Qué hago? ¿Es correcto meterme en este lugar? Y todo comienza a complicarse. ¿Cuántas veces en tu vida estás pensando en escenarios que podrían pasar y no pasan? ¿Cuántas veces estás esperando lo peor de las cosas? Las emociones negativas, cuanto más se alimentan, aunque no lo creas, más se manifiestan en tu diario. Sos lo que atraes. Y si todavía no lo entendés, déjame desarrollarlo más profundo a medida que va avanzando la historia. Te toca bajar a tu primera cueva. Ese primer reto cuando ya está cayendo la noche. Debes minar obligatoriamente para avanzar. Sin embargo, no podés dejar de pensar que, tranquilamente, un mob puede acechar en las sombras. Y cuando menos lo esperes, un creeper puede aparecer en tu espalda y que simplemente explote. Sin embargo, no hay opción. Debes armarte, conseguir tu armadura y comenzás a bajar y bajar cada vez más capas para poder minar hierro, el siguiente material correspondiente. Y ahí tuviste la mala suerte de encontrarte con muchos mobs, esa desesperación de estar solo, esa incertidumbre y sobre todo esa ansiedad de saber que no podés morir se hace cada vez más y más fuerte. Querés dar todo por perdido, pero seguís luchando contra los monstruos hasta aniquilarlos definitivamente e iluminar la zona. Es curioso que ante todos estos pensamientos podemos interpretar a los mobs como problemas que existen en tu día a día, una dificultad, un desliz o un contratiempo, y en ese momento te invade la ansiedad, pero sabes que obligatoriamente tenés que resolver esos problemas, y aniquilar mobs es símbolo de la liberación y el poder fluir nuevamente. Y quiero que te guardes esto, debes obligatoriamente resolver el problema, ya que esto va a cobrar sentido más adelante. Derrotaste a todos los mobs y seguís minando, y te invade un sentimiento de tranquilidad y más confianza, ya que venciste a todos. El problema es cuando la confianza se transforma en ego. Hagamos una pausa. Tenemos dos tipos de ego. Por un lado tenemos el ego sano, el cual nos mantiene con un balance realista y saludable de la autopercepción, la autoconfianza y la humildad. Pero por otro lado tenemos ego inflado, el cual es muy peligroso, ya que es exceso de confianza, no escuchar a personas que tienen más resultados que nosotros, y nos dejamos llevar por nuestra mente en vez de por nuestra conciencia. Y esto puede ocasionar tu muerte, no literal, sino que puedes hundirte en un pozo cada vez más y más gigante y sentirte todavía más vacío, algo que no se llena con nada y te lleva a tener que pisar a los demás. Y acá tenemos un problema muy grande, ya que en ese exceso de confianza y despreocupación, nuestro mundo hardcore puede terminar en una muerte inesperada, y en tu vida es el fin de un futuro sintiéndote pleno y en paz, causando un arrepentimiento enorme, cerrando el juego, o lo que más penoso es, acostarte en tu cama y no querer hacer nada por tu mañana. Acá pueden pasar dos cosas: que hayamos tenido ego sano y que siguiéramos con el mundo, o que nuestro ego inflado nos consuma. Quiero profundizar un poco más en qué pasa cuando nos dejamos llevar por el ego inflado y cómo Minecraft lo refleja tan bien. Cuando perdés esa partida hardcore, podés sentirte frustrado o culpable, ya que si no hubiese hecho esto, no hubiese pasado lo otro, si hubiese sido mejor, esto no tendría que suceder, y ahí comenzás aún más con los sentimientos negativos y cada vez vas consumiéndote más y más. Sentirte culpable es muy peligroso, ya que es un estado negativo muy fuerte, en el que sí, perdiste la partida, pero siempre está la posibilidad de comenzar de cero. Y esto no es para nada malo, sino que a veces, empezar de cero sugiere comenzar con bases más sólidas que antes, y esta vez tener la oportunidad de practicar ser, hacer, tener. El problema de la culpa es que viene acompañada de un bajo autoestima, una desvalidación constante y un sentimiento negativo aún peor, que lleva a decirte cosas horribles y a tomar decisiones incorrectas en tu vida. Por eso, también se dice que las personas con
con menos autoestima son las que más ego tienen. Comenzaron con su ego inflado, se confiaron y ahora se hundieron. La mejor forma de dejar de sentirte culpable en tu vida es perdonarte y perdonar. Y hay una solución muy efectiva para hacerlo: tomar la responsabilidad. No tengas miedo de reconocer y decir, ok, perdí la partida, tuve miedo, me confié, no hice lo mejor. Y ahí vas a sentir una liberación increíble. ¿Pero querés un truco aún más fuerte para esas situaciones de culpa? Repetite constantemente en tu mente las palabras soy responsable y me amo a mí mismo. Puede parecer tonto, pero te lo explico. La mente puede procesar un pensamiento a la vez. Por eso, si estás matando un esqueleto, no podés pensar en cocinar chuletas. Y esto hay que aprovecharlo, ya que es muy fácil engañar a la mente aplicando esto. Imagina que explotaste un creeper sin querer en la casa de tu amigo y este lo vio. Y recordá que sos responsable de ello. Y cuando asumís tu responsabilidad, te estás respetando cada día más. Si en cambio no tenés la culpa y hay una explosión en la casa de tu amigo, pero este de igual manera dice que fuiste vos, también sos responsable. No por el hecho de ser culpable cuando no lo sos realmente, para nada, sino que sos responsable de cómo te tomás la situación. Podés tomártela con estrés o con calma, podés tomártela como el fin del mundo o un nuevo comienzo, podés tomarlo como algo que te da ansiedad o buscar la forma de calmarte y comprender que a veces todo es tan solo un simple cambio de pensamiento. Y vas a ver que en cada aspecto de tu vida no solo tu autoestima va a mejorar, sino que vas a ver las grandes oportunidades. ¿Vos qué opinás ante esto? Te leo en los comentarios. Ahora sí, que siga la historia, ya que hay mucho para desglosar. Tu amigo y vos tienen el reto de ir al Nether, no sin antes observar las temibles cuevas por las que pasaron. Es hora de conseguir varas de Blaze, y ahí comenzás a recordar, comenzás a sentir algo en el estómago ante la presión de no poder morir, lo que te lleva a navegar en esas oscuras aguas de la inseguridad, pero de igual manera decidís adentrarte al infierno. El Nether, en este caso, me gusta representarlo realmente como lo que es, el infierno, ya que nosotros nos adentramos a vencer ese miedo a morir. Estamos en el lugar más peligroso, pero decidimos de igual manera afrontarlo. ¿Y recuerdan cuando dije que por obligación debías resolver problemas y por esta razón no lo hacías? Bueno, escucha esto. Ahora realmente no tenés la obligación de seguir. Podés quedarte en tu zona de confort en el Overworld, un lugar que ya dominas más, que conoces y que has sobrevivido ahí. Pero no, decidiste salir de tu zona de confort y afrontar los problemas sin estar obligado a hacerlo. Es tu decisión seguir avanzando o estancarte. Y esto en la vida habla muy bien de tu persona. No por el hecho de demostrarle a alguien que podés hacerlo, sino para demostrártelo a vos mismo y seguir alimentando tu autoestima. Por otro lado, si no hubieses hecho nada para salir de tu zona de confort y no hubieses ido al Nether, te hubieses estancado en el mismo lugar, siempre igual, sin avanzar y sin evolucionar, ya sea por miedo o por lo que venimos viendo desde el comienzo, la inseguridad de ¿y si pasa esto? A veces, imaginar situaciones ficticias tan recurrentes nos hace inconscientemente actuar para que pasen o atraerlas directamente a nuestro entorno. Esto puede tener un efecto positivo o negativo, según cómo sea tu pensamiento. No es fácil vencer a las inseguridades, pero al final de cuentas el truco no es sobrepensar, sino actuar. Seguís matando Blaze, estás siempre al borde de la muerte, pero tu convicción te impide morir. Estás concentrado en sobrevivir y finalmente conseguís todas las varas necesarias. Y ahora empieza un reto muy difícil: aniquilar a los Endermans. Puede darte miedo, puede entrar la duda de si realmente sos capaz de aniquilarlos, pero sabes perfectamente que si la duda tiene lugar en tu mente, tu muerte está asegurada. Y los Endermans me recuerdan a algo: el miedo a mirar a la gente a los ojos. Solamente pensalo, los Enderman son muy peligrosos, no solo por el hecho de ser negros. Mirarlos a los ojos puede significar literalmente el fin de tu hardcore. Tenés que hacerlo bien. Y esto en tu vida refleja ese miedo a ser juzgado por hacer algo mal. Y por eso corres
la mirada. Pero es tan simple como pararse firme, con seguridad, y mirar esos Endermans, y sin pensar en que pueden matarte, pero siendo precavido comenzás a combatir, y así conseguís todos los ojos necesarios. Crafteás las perlas de Ender y mirás hacia atrás, te quedás quieto un segundo, y te detenés a pensar que para llegar hasta donde estás ahora, tuviste que vencer muchísimos problemas y entender que en tu vida a veces solo basta un pequeño silencio de aceptación, un respiro y seguir adelante. Ahora falta el reto final, vencer al dragón. Y cuando estás a punto de tirar la primera perla, comenzás a preguntarte, ¿y si muero en el último reto? ¿Este es el fin? ¿Y si fallo? ¿Voy a decepcionar a todos si no lo logro? Y simplemente te estancás. Construís una casa en el overworld, anochece, dormís, cazás animales y se repite el ciclo. Antes podías ver el futuro cerca, con la oportunidad de tener ese mítico huevo de dragón. Pero no te creías lo suficientemente bueno y simplemente renunciaste. Ahora en el overworld vivís en paz, pero los días no se sienten nada tranquilos. Te sentís falto de progreso, estancado de nuevo, y la culpa vuelve. Esta vez la culpa no vuelve por fallarle a alguien, sino algo mucho más grave, fallarte a vos mismo. Es en ese momento cuando comenzás a pensar en todo el futuro que te deparaba, la gran oportunidad de ir al End, esa gran oportunidad de salvarlo y traer paz. Pero todo se fue tan solo por pensar en un escenario ficticio. Ves tu vida tranquila, pero te desagrada. Abrís la puerta y no sentís nada. No hay acción, no hay evolución. Es ahí cuando decidís soltar tu pensamiento negativo. Volvés una vez más a bajar a las cuevas, buscás diamantes, vencés a los monstruos y las adversidades que se interponen en tu camino y finalmente tirás esa perla. Y llegaste a ese portal, te tiemblan las piernas, no podés evitar admitir que tenés miedo, pero hay algo más fuerte, el deseo de ganar. El portal se abre y te metes al End. Volvemos a tomar el sentido literal de la dimensión, el fin. Acá se decide todo, mueras o sobrevivas, sabés que diste el 100%, si morís vas a hacerlo en paz, y si ganás, vas a agradecer seguir viviendo. Pero por lo pronto no podés rendirte. Se libra la batalla extensa, el gran enemigo es muy poderoso e irradia una presencia y aura intimidante. El Ender Dragon me gustaría interpretarlo como una adversidad gigante. En tu vida, tener el valor de afrontar semejante cosa quiere decir que ya estás siguiendo a tu conciencia, la verdadera voz, y dejaste que las dudas de tu mente se vayan y no te nublen. E independientemente de cuál sea el resultado, sabes que estás dando lo mejor. No te hace recordar a aquellas dificultades que están fuera de tu control realmente. ¿Para qué vas a preocuparte por algo que no puedes controlar? Directamente debes ocuparte porque sos responsable. Te haces mucho daño, te curás, sobrevivís y vas a subir a las torres para quitarte la protección al dragón. Y una vez explotaste todos los núcleos, solo queda el enemigo final. Usas flechas, tu espada, tu escudo, te proteges con la armadura y la vida del dragón cada vez se agota más y más. No hay tiempo para dudar, solo hay tiempo para accionar. Estás al borde de la muerte, pero te aferrás a la vida. Tu amigo está ahí ayudándote y cuando todo parecía perdido, él te salva. Te curás, seguís con el combate y finalmente el dragón es derrotado. Ahora vas a agarrar el huevo, el trofeo de tu victoria, y volvés al overworld. Y cuando estás de vuelta, ves tu casa, ves todas las cosas que has construido y las que estás por construir. Ahora esa vida tranquila que tenías, ahora sí es digna de ser disfrutada, ya que has enfrentado todos tus problemas. Y ahora sí, podés estar tranquilo, creando y disfrutando hasta el fin de tus días.